Esta noche, en Desde las Cámaras, concluyeron los trabajos del primer periodo ordinario de sesiones de la 66ª legislatura del Congreso de la Unión. En 4 meses de trabajo, el Poder Legislativo aprobó más de una veintena de reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y en el estudio nos acompaña la diputada federal Nadia Sepúlveda, quien es secretaria de la Comisión de Asuntos Migratorios de la Cámara de Diputados. Desde las Cámaras, comenzamos. Tras una intensa actividad legislativa en la que se aprobaron importantes reformas a nuestro marco constitucional, el Congreso de la Unión entró a un periodo de receso que se mantendrá hasta febrero próximo. La 66ª legislatura inició el pasado 1 de septiembre con la aprobación de una serie de propuestas enviadas al Congreso de la Unión por la pasada administración. A las propuestas de reforma constitucional se incorporaron otras que hizo llegar la presidenta Claudia Sheinbaum y que son parte de sus compromisos asumidos en campaña y refrendados en su toma de posesión. Uno de los que más ha llamado la atención es la reforma al sistema del Poder Judicial, cuyo marco regulatorio sigue ajustándose a fin de que en junio del año próximo pueda hacerse realidad con la elección de jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte. Confiemos que una vez que se concluya el periodo de receso, el 1 de febrero próximo, el Poder Legislativo trabaje en la construcción de acuerdos que respondan a los intereses de toda la sociedad. ¿Cuál es el balance de los temas aprobados por ambas cámaras durante el reciente periodo ordinario de sesiones que concluyó la semana pasada? Vamos a ver la siguiente nota. Concluyó el primer periodo ordinario de sesiones de esta 66 legislatura. ¿Cuáles fueron las acciones más relevantes de ambas cámaras? Sin duda, la reforma constitucional al Poder Judicial fue un tema fundamental. Estas han sido horas agotadoras, pesadas, incómodas, cansadas. Aunque resalto que sin enfrentamientos, sin violencia, con civilidad, podemos decir con orgullo, quienes votaron por nosotros, no los traicionamos. Quienes votaron por nosotros, les cumplimos. Cumplimos con la patria, cumplimos con el México que reclama justicia y que quiere terminar de una vez por todas con la putrefacción en los órganos de impartición de justicia. Finalmente, la reforma al Poder Judicial fue aprobada también en la Cámara Alta. Está aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de reforma al Poder Judicial. Se remite a las legislaturas estatales para los efectos del artículo 135 constitucional. En este marco, fueron aprobadas la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la Ley de Carrera Judicial y diversas reformas a la Ley General de Responsabilidades Administrativas. También, durante este periodo ordinario se aprobaron reformas constitucionales en materia de bienestar. Se logró disminuir la edad de 68 a 65 años para que los adultos mayores reciban su pensión. También se elevaron a rango constitucional programas sociales para apoyar a personas con discapacidad y sectores afectados por la pobreza. Distribuir el presupuesto entre quienes más lo necesitan, porque cuando llega de manera directa y sin intermediación el presupuesto público al pueblo, simple y sencillamente se activa la economía y tenemos crecimiento. Vamos a modificar el artículo 4 y 27 constitucional para convertir este ideal en derechos sociales. El Congreso de la Unión también aprobó la llamada reforma de supremacía constitucional. Morena y sus aliados
aprobaron la improcedencia del juicio de amparo contra reformas constitucionales, anulando también controversias y acciones de inconstitucionalidad. La ley de amparo, entonces, prohíbe categórica y literalmente la procedencia del amparo contra reformas a la Constitución. Y lo que estamos haciendo hoy es constitucionalizando este artículo 61 de la ley de amparo. ¡Ojo! ¡Estudien! Destaca también durante este balance legislativo la reforma constitucional impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum para la igualdad sustantiva. Porque se trata de consagrar uno de los más sentidos anhelos de las mujeres, que es vivir en igualdad. Algo por lo que nuestras abuelas y madres soñaron y lucharon sin que hayan podido ver sus derechos cumplidos. Se trata de la primera iniciativa de nuestra presidenta. Y esto manda un mensaje muy poderoso para todas las niñas, jóvenes y mujeres, para las indígenas, las trabajadoras, las jornaleras, las jefas de familia. El mensaje de la presidenta es que somos prioridad. Nos ven y nos escuchan. También se aprobó una reforma para fortalecer a la Secretaría de Seguridad a nivel federal. Finalmente, el Congreso de la Unión aprobó el paquete económico para este 2025, contemplando un gasto de 9.3 billones de pesos. Desde las cámaras, Claudia Ivette García. El Congreso de la Unión concluyó sus trabajos del presente periodo ordinario de sesiones con importantes modificaciones a nuestro marco constitucional. Nuestra especialista Alicia Salgado nos explica algunos de ellos. Muchísimas gracias, Adriana. Bueno, el presupuesto de egresos, el plan económico del 2025, el presupuesto o la propuesta de ingresos pasaron sin modificación alguna en la Cámara de Diputados en general. Solamente hubo una reasignación en la parte presupuestal de cerca de 20,000, 30,000 millones de pesos, están todavía en la definición, que se ajustan y que proceden de la extinción de los organismos autónomos. Sin embargo, no hay una reasignación per se. Se fortaleció un poco el ingreso de salud en materia hospitalaria y de atención médica primaria. También se reasignó una cantidad menor a 3,000 millones de pesos al sistema educativo, sobre todo básico, y al sistema de cuidados. Hay otra también reasignación que llama mucho la atención, y esta tiene que ver con los organismos autónomos. Sus recursos no pasan a formar parte de una bolsa disponible, sino que, de acuerdo con el transitorio de la reforma constitucional, pasan a formar parte de los organismos que los sustituyen, que dejan de tener autonomía constitucional, pero no autonomía técnica. Se van a mantener, como es el caso de por ejemplo, de la Agencia Federal de Telecomunicaciones en Estados Unidos, que también se encarga de la parte digital. Aquí la Agencia Digital y de Telecomunicaciones, que es la que lo sustituye, pasará a recibir los recursos que hoy tenía disponibles tanto la SCT en la parte de telecomunicaciones como la Secretaría de Comunicaciones como el IFT. Y en el caso de la COFESE, esos recursos que tiene disponibles se quedan tal cual, pero ahora el organismo será organismo descentralizado dependiente de la Secretaría de Economía. No necesariamente desaparece. Y por último, con esto concluimos, la carátula económica no se ha modificado en nada, se mantiene tal cual, así es de que la expectativa de crecimiento económico para el próximo año del gobierno federal es de un crecimiento de entre el 2 y el 3% del Producto Interno Bruto. Podría dar, dicen algunos, sorpresas a la alza si la negociación que está en curso detiene posibles impactos arancelarios sobre la actividad de comercio exterior si el presidente electo Donald Trump no decide tomar una medida de carácter electoral o pospolítico, postelectoral al llegar al gobierno el próximo enero. Pero de eso estaremos platicando. No es un hecho, es solamente una expectativa. Vemos la entrevista que nos preparó nuestro compañero Víctor Sánchez Baños.
Pues terminó materialmente el 2024 y con ello también el primer periodo ordinario de sesiones de la Cámara de Diputados. ¿Cuál es el saldo? ¿Cuántas leyes se aprobaron? ¿Cuántas reformas constitucionales se hicieron? ¿Y cuál es el impacto que va a tener en la sociedad? ¿Y qué esperamos para el 2025? De eso vamos a platicar con la diputada Gabriela Jiménez Godoy, vicecoordinadora del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados. Pues en estos 4 meses del primer periodo tuvimos un momento histórico. Hemos visto una legislatura muy activa, tuvimos 16 reformas constitucionales que implicaron reformas a 75 artículos de la Constitución en solo 4 meses. Pues y más el presupuesto de egresos, ¿no? Que también pues tiene muchísimo trabajo. Ahorita pues las diputadas y diputados ya regresaron a sus estados, vamos a estar todo el mes de enero en territorio platicando con la ciudadanía sobre todas estas reformas constitucionales que se aprobaron, cuáles son los beneficios para la población, para regresar el 1 de febrero nuevamente. Pues tenemos muchísimas reformas secundarias, leyes secundarias pendientes, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, del Poder Judicial, las secundarias de igualdad sustantiva, que ya sacamos algunas, pero pues de todas estas reformas constitucionales, pues vienen las secundarias, que son muchísimas. También tenemos, por ejemplo, la ley de Infonavit, la ley de vivienda, que se va a quedar pendiente para un posible periodo extraordinario en enero. La ley de amparo también, que viene en minuta del Senado. Los ascensos de la Sedena, que también nos toca a nosotros como Cámara de Origen. Así que vamos a iniciar igual un periodo con muchísima actividad. Pues hemos visto un muy buen ambiente, incluso con la oposición. Por ejemplo, hay muchísimas reformas que logramos que se aprobaran por unanimidad, como la de igualdad sustantiva, la de seguridad pública, el artículo 21, la de salud también, y la de protección animal. Entonces yo creo que se han podido generar muy buenos consensos y buscar acuerdos, coincidir en las coincidencias, y yo creo que hay muchos temas en los que podemos seguir coincidiendo con la oposición. E incluso, aunque no coincidiéramos con la oposición, pues también tenemos pues la mayoría calificada, entonces para poder seguir aprobando todas las reformas pendientes y también las de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, aunque obviamente vamos a privilegiar siempre el consenso con la oposición y el diálogo con la oposición. Terminó este primer periodo ordinario de sesiones de la actual legislatura. Al final de cuentas, vimos que Morena utilizó su mayoría, tanto simple como la calificada, para lograr cambios constitucionales importantes para Morena y también para establecer algunas bases sobre lo que será el proceso legislativo del próximo año. Aún hay varias leyes y varias reformas constitucionales que se van a realizar, algunas de ellas por línea o por decisión del Poder Ejecutivo, en este caso de la Presidenta de la República, mismas que serán puestas a discusión del Poder Legislativo. Y se estima que todas ellas también seguirán el mismo paso que el actual procedimiento legislativo en la Cámara en San Lázaro, donde mayoría es mayoría y la minoría va a tener que aceptar lo que diga la mayoría. Y en este caso es lo que diga Morena. Vamos a un corte comercial y no se vaya, porque a nuestro regreso estará con nosotros en el estudio la diputada federal Nadia Sepúlveda, secretaria de la Comisión de Asuntos Migratorios de la Cámara de Diputados. Entonces yo creo que el tema de generación de empleo se tiene que ver con una visión de, uno, tema educativo, y dos, con lo que se llama certificación de competencias laborales. Es decir, que lo que ellos han aprendido en el otro lado se valide en México y eso les permita una remuneración justa. De Guadalajara, Jalisco, es nuestra invitada, Nadia Sepúlveda García, licenciada en Comunicación y diputada. En Asuntos Migratorios es secretaria de la comisión y el tema que le preocupa son las familias y su reunificación, así como los trabajadores de empleos temporales que puedan transitar protegidos por vías y argumentos legales.
Ya se encuentra con nosotros aquí en el estudio de Desde las Cámaras la diputada federal Nadia Sepúlveda, quien es secretaria de la Comisión de Asuntos Migratorios de la Cámara de Diputadas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Adriana, diputada? mucho gusto, gracias por recibirnos. Mucho gusto. Pues un tema, el que tú traes muy interesante, el tema migratorio. Y sobre todo en esta coyuntura que estamos viviendo hoy por hoy los mexicanos, con un presidente de Estados Unidos que trae planes de deportar a varios de los migrantes que viven en Estados Unidos. Platícanos cuáles son pues, las propuestas, los planes, qué traen en mente, qué se va a hacer en materia legislativa con este tema. Sí, como lo comentas, la verdad es que ahorita el tema migratorio se ha vuelto prioridad en la agenda de la presidenta. Una de las preocupaciones más grandes son los mexicanos en retorno, ¿no? Creo que dentro de la agenda legislativa, pues nosotros tenemos varias iniciativas que queremos impulsar para facilitar un poco toda esta dificultad que tiene el migrante, ¿no? Desde hacerlos socios o beneficiarios en empresas de solidaridad que ya no nomás sean gente que manda remesas, sino que ya empiecen a invertir en el país. Facilidades del tema de la INE, o sea, sacar el INE es complicadísimo. Existe mucha corrupción en el tema de la solicitud de citas. Dan únicamente 50 citas al mes. Entonces, también por ahí queremos facilitar mucho el tema de documentación, la pensión para mexicanos en el exterior, que se puedan hacer modificaciones en actas de registro civil ya en los consulados. O sea, por ahí más que nada va el tema de nuestras iniciativas, programas para los jóvenes. Que se enfrentan a una burocracia que además es corrupta y entonces no logran conseguir sus papeles cuando pues contraen nupcias para el tema del INE. Y además hay que considerar, Nadia, que bueno, las remesas, que es el dinero que mandan los mexicanos en el exterior a nuestro país, es la principal fuente de ingresos de México. Así es, sí, estás hablando de más de 65,000 millones que entran al país. Entonces también el tema de las remesas, pues bueno, tenemos estados como Guanajuato, Jalisco, Michoacán, que son los estados que más reciben remesas. Y lo que te comentaba el tema de las remesas, ¿no? Que ya no nomás sea un tema de enviar dinero, sino que se empiece a generar una estructura económica para ellos, ¿no? Desde poder invertir estando del otro lado. Ahorita el tema también que está sucediendo con las remesas es el tema de las plataformas, ¿no? Otro tipo de conductos para mandar el dinero, pues cobraba comisiones muy altas. Entonces ahora con las nuevas plataformas digitales, financieras, pues ya pueden mandar dinero con comisión cero y mandar dinero a sus familiares en México. De hecho, el día de ayer ahí en la Cámara firmamos un acuerdo pues con una empresa de gobierno, con Finabien, y para apoyar este tema, porque el tema con las plataformas financieras es que muchas veces hay mucha corrupción en ellas, ¿no? Entonces, pues es una plataforma segura y esperamos que después también esta misma plataforma les pueda funcionar para programas sociales. Y bueno, es importante mencionar que estos migrantes que salen de nuestro país es por falta de oportunidades, por falta de empleos. Entonces hay que reinsertarlos pues, a la vida laboral para que no tengan que estarse yendo o a los que van a regresar, que los van a posiblemente deportar. Correcto, mira, nadie migra por gusto. Es un tema que entendemos perfectamente, ¿no? Siempre es por una mejor oportunidad. En el tema de creación de empleos, te puedo comentar que en la frontera San Diego-Tijuana, aún con los esfuerzos de la Secretaría de Economía Federal y del Estado en Baja California, te pudiera decir que es uno de los estados que más ha generado empleos. Y bueno, además esta zona es la zona con más flujo de migración a nivel mundial. Correcto. Estás hablando que diario hay un cruce diario de 58,000 vehículos y 33,000 peatones. Entonces, es una frontera muy movilizada. En el tema de los empleos, te comentaba, aunque es un estado que ha generado empleo, hay mucha falta de mano de obra. Entonces yo creo que el tema de generación de empleo se tiene que ver con una visión de, uno, tema educativo y dos, con lo que se llama certificación de competencias laborales.
Es decir, que lo que ellos han aprendido en el otro lado se valide en México y eso les permita una remuneración justa. Digna, porque en México... Formalizar. En México tenemos un problema, que la mano de obra se paga muy barata, Correcto. Entonces pues no les conviene. Formalizar su empleo, que tengan derechos como cualquier otra persona. De hecho, hace unas semanas también en la Cámara se firmó un acuerdo entre CONOCER, que es un Consejo Normativo de Certificación, un sindicato, y la SEP, para justamente certificar las habilidades laborales de los migrantes en Canadá. Ahora queremos replicar esto en California y Estados Unidos, y que no solo sea certificar sus habilidades de allá para acá, sino también de aquí para allá. ¿Qué hacemos con esto? Que los jóvenes se queden a estudiar aquí, a terminar su carrera técnica y que ya se vayan certificados y tengan una migración segura. Y también programas de semilleros de talento, en donde estos jóvenes con talentos, con formación especializada, con capacidades, altas capacidades, se queden en nuestro país y puedan tener un porvenir, un futuro con sueldos bien remunerados y con un futuro de crecimiento, que es lo que los jóvenes han perdido esa esperanza. Exacto, totalmente. La vinculación empresarial creo que es un tema que va a ayudar mucho al desarrollo laboral. Desde alianzas binacionales con empresas que den capacitaciones aquí y allá, ferias de empleo. Queremos desarrollar un observatorio de empleo binacional para conocer el mercado y saber qué es lo que se necesita en capacitaciones tanto aquí y allá. Generar incentivos para las empresas que contraten, incentivos fiscales para las empresas que capaciten o contraten a gente migrante. Entonces creo que las asociaciones civiles y la vinculación empresarial pueden marcar una diferencia. Es muy importante. ¿Y cuál es la agenda legislativa que proponen para este tema? Sí. Manifestarlo en leyes, no solamente en que se queden en dichos, sino que sean ya leyes en firme. Sí, mira, como te comentaba, pues tenemos varias iniciativas. Creo que la más importante es la de educación continua. Ahí queremos hacer convenios con universidades justamente para eso, para el intercambio y para que se certifiquen sus estudios, porque también eso es lo que está pasando. Estudian aquí o estudian allá, pero no son homólogos y no funcionan. Entonces, hay un dato muy, muy importante que pues, hablamos de 3 generaciones que ya están del otro lado, ¿no? La segunda generación, un 20%, que son como 14 millones, tienen bachillerato, tienen maestría y la mayoría son mujeres. Entonces, cuando hablas de un mexicano en retorno y llega acá sin nada, porque no se valida todo ese estudio su que está... currículum, sus estudios, sus certificados que han aprendido, pues su know-how que han aprendido en diferentes trabajos que han tenido, que empiezan desde meseros, pero van creciendo y van acabando en empleos corporativos o de construcción o de mano de obra especializada. Exactamente. Y yo creo que Estados Unidos también lo pide, ¿no? Oye, yo quiero contratar mano de obra laboral certificada, porque eso garantiza que es una migración segura, que no es una migración irregular. Al trabajador le garantiza que le van a pagar lo justo y en tema migratorio sabemos que va y viene. Nadia, tú eres una diputada que entró por el voto migrante. ¿Cuáles son las principales demandas que ellos te piden a ti? Deben de ser cientos de miles, pero fíjate las dos principales. Que fuera de lo que piden, más que iniciativa de ley, porque a lo mejor no se tiene el conocimiento si es por medio de ley o no, son servicios, Adriana. Los servicios de los consulados. Los servicios de los consulados han sido un problema. O sea, no se les atiende, los horarios a veces son muy limitados. Lo que te comentaba de sacar el INE, ¿no? Entonces, por ejemplo, ya hemos tenido varias reuniones con el INE para justamente este tema. Uno, ver si puede haber módulos fijos en los consulados para que el trámite del INE sea un poco más fluido. Tenemos otro tema con el INE. Lo puedes sacar en Estados Unidos, pero luego ya cuando llegas a México hay un tema de una activación. Y si no está esa activación, no es válida en México. Pura burocracia. Entonces,
tema de documentos esenciales, actas de nacimiento, registros civiles, que son temas que necesitas para sacar un documento migratorio. Por supuesto. Entonces, más que nada el servicio. Nadia, pues es un tema muy importante, el tema de los migrantes, ya que además aportan pues un porcentaje muy importante al Producto Interno Bruto de nuestro país. Y cabe mencionar que el 18 de diciembre es el Día del Migrante. Pues gracias por estar aquí con nosotros. No, muchas gracias por invitarme, y que recordemos que ese día hay que recordar y honrar a los mexicanos que están en el exterior, que es un tema más que nada ya de solidaridad y compromiso. Por supuesto, gracias por estar aquí con nosotros. Se nos acabó el tiempo, gracias por estar con nosotros. No se pierdan próximo jueves el único programa de la televisión que pone bajo la lupa el quehacer legislativo. Buenas noches.